Bueno, ayer nos llamó la atención el tuiteo, sería del doctor Víctor Pavón, sobre el rechazo en el Senado de la derogación de la ley 6.659/20, que aprueba la financiación para la transformación educativa. La gente debe saber que defienden sus representantes, o sea, la gente debe saber qué defiende sus representantes o qué defienden sus representantes. Consideró que la educación no puede ni debe desvincular a los niños de la familia. Esto lo señaló ayer ya, y hoy seguramente más enfáticamente, porque está con nosotros acá en esta mesa de tareas, el caro amigo, abogado, economista, investigador, periodista, presidente de un partido político también, Víctor Pavón. ¿Cómo te va? Mi querido Bruno, es un gusto compartir siempre contigo. Te veo más relajado, che. Ya estamos ya en un periodo volviendo. Es como el atleta. El atleta cuando llega... Bueno, vos siempre fuiste atleta. Yo sí, practiqué siempre deporte, ¿verdad? Cuando uno se exige al máximo, tiene que venir lo que se llama el periodo de recuperación, ¿verdad? Y la recuperación no es solamente física, sino la recuperación es mental. Entonces algunos pues me dicen, a propósito, Bruno, me dicen, ¿cómo es lo que haces vos para todos los días? Vos estás batallando por las ideas, por tus ideas, me dicen, ¿verdad? Pues claro que sí, le digo. Lo que pasa es que yo tengo un umbral al dolor muy alto. Eso el deporte me hizo, ¿verdad? El deporte. Yo competí en Sudamérica. Te autoexigís mucho. Autoexigencia mucho, ¿verdad? Yo competí en Europa, competí aquí en Sudamérica. Como remero. Como remero. Sí, sí. Y eso yo creo que me dio la disciplina de luego. Y más importante aún, es tener y saber de que la filosofía de la libertad es una causa justa y necesaria, que realmente merece la pena vivirla, porque la vida al final y al cabo, como decía mi padre, que era un gran poeta, decía, la vida es como el agua que se escapa entre los dedos. Qué lindo, qué lindo. En cualquier momento nosotros ya podemos estar aquí o podemos estar en otro lado, podemos estar en el Elíseo, como decían los romanos cuando iban a la batalla, podemos estar en el cielo. Y eso le pasó ayer, eso le pasó ayer a un caro amigo que te habrás enterado, el doctor Luis Yarges. Ah, sí, me enteré. El querido Camello, abogado excepcional, abogado excepcional con una cantidad de amigos. Creo que lo habrás conocido a él. Por supuesto que sí. Un respetado abogado. Un gran jurisconsulto. Y jurisconsulto, pero sobre todo un gran amigo, porque él, si me permitís, ya aprovechando también tu presencia acá, un gran amigo fue el querido Camello. En todos los ámbitos él tenía, digamos, echaba raíces, esa es la verdad, en todos los ámbitos. En el ámbito de Tuerca, por ejemplo, tenía un ejército de gente que lo acompañaba, que lo celebraba, y él tenía un carácter tan alegre, entre paréntesis, de la mejor forma, profesionalmente alegre en realidad, ¿verdad? Y que hacía que te contagiaba eso, te estimulaba, te levantaba la moral. Si estabas hecho un trapo, él aparecía y enseguida te recomponías, te elevaba la moral, las ganas y el ímpetu, ¿verdad? Este gran amigo Luis María Yarges, ex magistrado de 64 años, que falleció de un accidente cerebrovascular así abruptamente. Recién dijiste lo que dijo tu padre, la vida es como el agua que se escurre entre los dedos. Y él estaba manejando su camioneta, se iba con un amigo que le estaba cebando el tereré, una camioneta grande así. Un hombre joven, el 64. Bueno, ¿y qué pasa? Y de repente estaba normal, normal. Sí. La noche antes estuvo invitado a lo de mi hermano Andrés, el veterinario, ahí en su clínica, digamos, en mascotas, en la parte de atrás de mascotas, que siempre reúne amigos para...
Y ayer hizo una paella, de repente, no por un día excepcional, sino de repente venía acá, vamos, de acuerdo a su estado anímico, reunía a sus amigos. Andrés, era el anfitrión, siempre fue, ¿verdad? Y de muchos encuentros. Y por supuesto estuvo ahí el querido amigo Camello, entre mucha gente. Del ambiente tuerca en este caso, porque mi hermano también es apasionado de correr así, el rally del Chaco, ese tipo de cosas. Bueno, gran corredor, sí. Bueno, aparte de Martín, que fue siempre el célebre, pero Andrés también, a modo de relax, él incursiona en esto de las corridas y qué sé yo, ¿verdad? En su automóvil, en lo que tenga ahí. Bueno, y anoche estuvieron ahí comiendo, anteanoche, comiendo algo, digamos, riquísimo, como una paella seguramente con vino, con whisky, qué sé yo. Pero lamentablemente creo que exageró la cantidad de paella. Yo nomás analizo, ¿verdad? Porque al día siguiente, a las 12 más o menos, se iba ahí en su camioneta con el amigo de apellido Cáceres, y le estaba cebando el tereré, y de repente nota Cáceres, porque va mirando la ventanilla a su lado derecho, y choca la camioneta. ¿Qué estás haciendo?, le dice. Eso que el tipo ya estaba... Sí, entró en una convulsión. Accidente cerebrovascular que se le dice, el famoso ACV. Una lástima. Y murió así repentinamente al llegar a 22 de septiembre y Eusebio Ayala. Y bueno, hasta que llega la gente de servicios de emergencias médicas y todo ese tipo, pero pasó mucho tiempo, le trataron de revivir al pobre Camello, pero ya no hubo caso. Él hace años tuvo una gran intervención, le pusieron 6 stents, él fue a Sao Paulo y todo ese tipo de cosas. Pero su pasión siempre fue la comida, ¿verdad? Y de eso no se curó. Yo creo que eso también incidió, es una cuestión mía, no más personal, lamentablemente, porque uno busca siempre explicaciones, y eso fue el detonante para que terminara sus días ayer así, de repente. Muy sorpresiva, realmente. Muy sorpresiva. Bueno, hago este comentario, envío saludos a toda su familia, a la cantidad inmensa de amigos, a su hermano el médico, otro ser ejemplar también, toda esa familia Yarges magnífica, y a tantos amigos que tuvo y que seguirá teniendo, porque todos lo vamos a recordar siempre al querido Camello Yarges. Bueno, y Víctor Pavón está aquí, abogado también, y luchaste mucho por llegar al Senado. Sí, sin duda. ¿No estás arrepentido de lo que hiciste? No, de ninguna manera. Ocurre que siempre tiene que haber alguien que abra el camino, Bruno. Siempre tiene que haber un grupo de personas y alguien que se anime a hacer lo que nadie se anima a hacer. Por diversos motivos, ¿verdad? En consecuencia, es muy importante que se entienda que si bien no se pudo llegar a tener el escaño correspondiente, lo importante es que el Partido Libertad y República hizo una excelente elección. Tuvimos 24.892 votos. ¿En serio? Es una cantidad importante. ¿Por qué te digo, Bruno? Porque en primer lugar el partido tiene 8 meses. Nosotros hicimos 4 meses de campaña con recursos muy escasos, vamos a decir. Y solamente estábamos en Asunción, Central e Itapúa. Si nosotros hubiéramos tenido 4 candidaturas de diputados, ¿verdad? 4 más o 5 en el Paraguay, en el país, más 2 o 3 gobernaciones, yo creo que fácilmente alguien iba a llegar. Pero lo que a mí me alegra y lo que saco como conclusión es que las ideas de la libertad se han difundido y se están promoviendo de una manera como nunca antes sucedió en el Paraguay. Hiciste una campaña fabulosa vos, y te lo digo honestamente. Te agradezco mucho. Viniendo de vos, para mí es un honor escuchar eso. No, por favor. Hiciste una campaña espectacular. Fuiste insistente con las ideas que tuviste siempre y que tenés.
y trataste de sostenerlas y de preservarlas en el tiempo durante esta campaña, que fue bastante cruda la campaña, entre paréntesis, en líneas genéricas. Nadie se escatimaba nada acá, pero en el caso de Víctor Pavón, con mucha disciplina también y mucha altura, predicó lo que él piensa que debe de ser el cambio en el país a través de ideas, de cuestiones ideales, ¿verdad? Que puedan tener su basamento también en el día a día por parte de la ciudadanía, una vez que alguien que se atienda más lo que es el país, lo que es la sociedad, lo que es el devenir inclusive personal y en conjunto de la gente, porque al fin de cuentas es ese el denominador común, ¿verdad? Ese es el denominador común, como bien decís, Bruno, y algo muy importante, que las ideas son importantes en un país que lamentablemente desde ya muchísimos años está permeado por ideas equivocadas. Si nosotros vemos lo que se llama la economía, vemos la política, hay una inoculación venenosa de ideas intervencionistas, de ideas neokeynesianas, de ideas que son contrarias a los intereses del Paraguay. Por eso que el único partido que tiene y va a seguir de esa manera promoviendo, tenemos nosotros 14 propuestas que son concretas y 14. Que se basan, 14 propuestas, y que se basan precisamente en el respeto irrestricto al individuo, a las personas. A ver, rápidamente las 14, ¿te acordás? Sí, claro, las 14 propuestas. Título nomás. En primer lugar, la desmonopolización del sector eléctrico, la reforma del Código Laboral, la reducción de los impuestos y en particular, ¿verdad? Derogar el impuesto a la renta personal. La reforma previsional para evitar que la quiebra del IPS se lleve a cabo, porque eso es muy peligroso, especialmente para la gente que hoy está aportando. Un sistema de vouchers educativos que no sé, de vouchers que es muy interesante porque va a permitir precisamente que la educación esté en manos de los padres y de los maestros, y no como el tema que vamos a hablar más adelante, ¿verdad, Bruno? Que se refiere precisamente a esta ley de transformación educativa, que es contraria a los intereses de las familias. Y esta y otras propuestas tienen como propósito algo muy importante: acrecentar los derechos individuales, la vida, la libertad, la propiedad, la soberanía del Paraguay. Y eso nosotros ahora tenemos un capital político. ¿La familia? Por supuesto, la familia, la soberanía, la vida, la libertad, la propiedad. Y cuando uno obtiene 24.800 votos, quiere decir que hay un capital político. Y nunca en el Paraguay se hizo esto que nosotros hicimos. Nunca se predicó la filosofía de la libertad como nosotros lo llevamos a cabo. Y la obtención de 24.800 votos son votos conscientes, son votos que realmente la gente lo hizo porque cree en las ideas y cree de luego en las personas que de alguna manera fueron promoviendo esas ideas. No son votos cautivos. No son votos cautivos, pero al mismo tiempo, como ya he dicho a otras personas, también es lo que se denomina una responsabilidad, porque la gente nos interpela a nosotros diciéndonos ¿qué van a hacer a partir de ahora? Y a partir de ahora lo que estamos haciendo es, dentro de contadas semanas, vamos a abrir nuestra escuela de líderes, donde vamos a hablar de filosofía, política, economía y políticas públicas relacionadas siempre desde el punto de vista libertario. Y al mismo tiempo estamos fundando, y vamos a iniciar también, ya porque tenemos en varios departamentos posibilidades de hacerlo, los consejos libertarios. Que son los consejos, serían como los comités, las seccionales, donde las personas se reúnen libremente, hombres y mujeres, para realizar actividades, ya sean charlas, hablar con la gente. Nosotros tenemos que explicar. Consejos libertarios. Consejos libertarios. Entonces, estos consejos libertarios lo que van a hacer es llegar de manera directa a la gente. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es el 2025. El 2025 tenemos las elecciones municipales y desearía que en esas elecciones municipales surjan los líderes emergentes. Tenemos muchos líderes emergentes en el partido, muchas personas deseosas de divulgar la vida, la libertad, la propiedad, la república, pero para eso tenemos que organizarnos y sobre todas las cosas entender que hay que tener sentido partidario, no en el sentido disciplinario solamente, sino que en el sentido de que la organización está en las personas
que deseen realmente divulgar la idea y no solamente estén ahí en el teclado y obviamente se queden en sus casas. Nosotros tenemos que participar. Por eso les insto a todas las personas que están dentro y fuera del partido y les invito a que sigan nuestras redes sociales. Tenemos una red social muy importante donde se predican nuestros valores, nuestros principios, y vamos a estar allí donde nos llamen, donde podamos conversar con la gente. Bueno, Víctor Pavón es presidente hace un año más o menos, porque él fundó este partido que se llama Libertad y República, y fue la bandera también de su pretensión de llegar al Senado, lo de Libertad y República. Yo creo que en unos años más va a concretar, se va a cristalizar tal posibilidad, porque sería un lujo, siempre sostuve, tenerlo a Víctor Pavón ahí en el Senado, no solamente como representante de su facción política, sino como parte de pensante de la República del Paraguay, del cambio que necesitamos todos, y todos pensamos eso. Lo que pasa es que estamos aprendiendo, es un largo camino que seguimos aprendiéndolo. Pero antes de que fundara el partido suyo, digamos, Libertad y República, Víctor Pavón fue, y no sé si sigue siendo, hasta qué, cómo podés unir esas dos querencias, fue liberal, porque él es de pensamiento liberal. Y sigo siendo liberal. Y vos seguís siendo liberal. Te refería al PLRA, ¿verdad? Del PLRA. Sí. Decime una cosa, y yo desde ese prisma quiero que analices someramente, rápidamente, ¿qué pasó con el liberalismo ahora? ¿Y qué pasó con la concertación también? No sé si por dónde comenzás. ¿La concertación o el liberalismo? Porque el Partido Liberal fue la piedra angular de la concertación. Totalmente. Pero al fin de cuentas, no sé, nos quedamos muy... Mira, en el mundo está pasando algo interesante, Bruno, que los partidos políticos van siendo... lamentablemente descompuestos por ideas que son contrarias a sus líneas de pensamiento. Por ejemplo, el PLRA en realidad representa una vertiente del Partido Liberal. Ahora, el Partido Liberal, así tal cual, ya terminó en el año 1936. En el año 1936 se produce un golpe de Estado contra el doctor Eusebio Ayala, presidente de La Victoria, por una línea fascista que era en ese entonces del partido de Rafael Franco. En consecuencia, ese partido, lamentablemente, después vino la revolución de 1947, luego ya vino Stroessner, y obviamente en el 1989 hay una recomposición de los cuadros llamados liberales. Morínigo vino también antes. Morínigo, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Los partidos en el Paraguay estaban y están siendo vaciados de contenido ideológico. 8 años creo que más o menos tuvo Morínigo. Sí, claro. Antes de Stroessner, por supuesto. Antes de Stroessner, o sea, los partidos tienen que representar una línea de pensamiento. Los partidos necesitan ser las correas de transmisión de las personas que quieran unirse a esa organización libremente. Ahora, ¿yo por qué me uno a una organización? Porque considero que su filosofía y sus propuestas son las que yo considero son las correctas. Yo pues no me puedo afiliar a una organización solamente para ocupar el cargo. Pero lo que está pasando es que lamentablemente, como el cargo público se convierte en un incentivador, lamentablemente, de mucha gente que quiere llegar por tener un cargo, porque no encuentran así salida laboral en el sector privado por diversos motivos, entonces se unen a los partidos con el solo efecto de llegar al poder. Y al llegar al poder, como no tienen ideas y son de escasas luces la mayoría, y de luego la mayoría son también estatistas, lo que tenemos, esto que hoy tenemos, lo que tenemos es la irrupción de proyectos como el de Cruzada Nacional, que representa precisamente una línea de carácter fascista. ¿En qué va a terminar esto? ¿Seguirá preso Payo o lo van a liberar? Y se tiene que cumplir lo que dice las leyes y la Constitución. Cuando una persona solivianta y de alguna manera está afectando los derechos de otras personas, pues se tiene que cumplir lo que establece la ley.
Ninguna persona tiene que estar por encima de la ley. Sea quien sea, el presidente de la República, sea Bruno, sea Víctor, sea Kevin, cualquiera. Eso es un principio republicano. El principio republicano significa igualdad ante la ley, periodicidad de las elecciones, que las personas puedan elegir y sobre todas las cosas se pueda respetar su propiedad y su libertad. Pero el que no quiere dar un paso al costado es Efraín Alegre en la cúpula liberal, justamente. ¿A qué se debe eso? Y bueno, yo creo que el PLRA es el resultado de la pérdida precisamente de una suerte de debilitamiento ideológico y necesita ser recompuesto. ¿Te parece? Ahora, para ser recompuesto un partido así tan grande, van a tener, ese partido necesita de doctrinarios, necesita de dirigentes de fuste, necesita realmente de esos caraiguazú, como se dice, ¿verdad? Y especialmente de jóvenes, desde luego, que sepan que la idea de la libertad, que el Partido Liberal con Eusebio Ayala algún momento lo tenía, tiene que volver. O sea, si el PLRA no se da cuenta que el partido de Eusebio Ayala y de Eligio Ayala es el partido hoy de la modernidad para el siglo XXI, entonces es un partido que obviamente, como ya sucede ahora, se convirtió en un partido de centro izquierda. Con esta reorquestación que amerita que se haga urgentemente en el PLRA, ¿qué pasa si te dicen, Víctor Pavón, queremos que vos seas el presidente? ¿Qué harías? Y tenemos que analizarlo. Yo creo que el Partido Libertad y República es un partido libertario. El PLRA no es un partido libertario, es un partido de centro izquierda, como te dije recién. Ahora, yo creo que acá lo que importa e interesa para el futuro del Paraguay es que todas las personas a quienes nos ilumina de una u otra manera el faro de la libertad, es decir, la vida, la propiedad, la soberanía, la familia, ¿verdad?, nos unamos. Nosotros tenemos que unirnos porque lo que se está viniendo en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, en términos educativos, son fuerzas muy poderosas. Exógenas. Que vienen también con carácter de tener, digamos, implementar ideas que no son las que el Paraguay requiere. Foráneas, sí. Entonces, yo una vez escribí, Bruno, allá en el año 2017, un artículo, ¿verdad?, que poca gente le dio importancia, pero que ahora sí me dicen, pasame el artículo y qué sé yo, ¿verdad? Pero de todas maneras eran las propuestas para el Paraguay. Eso ya yo había escrito en el año 2017. ¿Cuáles son las propuestas? En ese entonces eran 25 propuestas concretas. Algunas, ¿verdad? A ver qué te acuerdas. Y son las que te había dicho, sí. Eliminar el IRP, establecer lo que se denomina los centros de radicación de inversiones y de comercio, no solamente a nivel regional, sino que todo el Paraguay se convierta en un hub finalmente de atracción de inversiones. Esa era una propuesta totalmente posible, hub, por supuesto. Y es posible de hacerlo, ¿verdad? Ahora, el problema está que hay muchos intereses creados. Y al haber muchos intereses creados, entonces hay que luchar contra eso. Justamente en la teoría de los sentimientos morales, el gran Adam Smith decía que a los ricos no hay que sacarle ni un centavo, porque aunque uno no les guste mucho a lo que son los ricos, las personas muy poderosas, ellas son las que de alguna manera propician el cambio. ¿Por qué? Porque el rico, si no tiene la ayuda del Estado, en el sentido de que no quiere hacer un monopolio, se convierte realmente en una persona que le está favoreciendo al pobre. La redención de la pobreza es el capital. El capital hace que la gente pueda obtener empleos. El capital hace que el joven, que ahora no tiene trabajo y no puede ir a la universidad, tenga la oportunidad que quizás tus padres no tuvieron. Eso solamente lo puede lograr la idea de la libertad. Muy interesante. Y bueno, se acaba de rechazar, esto escribió en su tuit Víctor Pavón, decíamos, se acaba de rechazar en el Senado la derogación de la ley 6.659/20, esto fue ayer, que aprueba la financiación para la transformación educativa. La gente debe saber que defienden sus representantes. Consideró Víctor, o considera, que la educación no puede ni debe desvincular a los niños de la familia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Bueno, acá hay que explicar un poco a la gente, Bruno, y es clave para entender lo que está pasando en Paraguay. Ocurre que empecemos diciendo que la educación paraguaya necesita ser modificada. Ahora, para modificar la educación paraguaya, ciertamente nosotros necesitamos de dinero. Hay que hacer algunas recomposiciones importantes. Pero para realmente acometer con éxito un cambio en la educación paraguaya, el problema no está tanto en el financiamiento. Está en las mallas curriculares y en la formación de nuestros docentes, que nunca se hicieron de una manera correcta. Ahora viene un convenio por el cual la Unión Europea le entrega un dinero al Paraguay para realizar lo que ellos denominaron una transformación educativa. El problema no está en que nosotros nos opongamos o yo me oponga directamente a mejorar la educación. Yo quiero mejorar la educación. Lo que digo es que un convenio o una suma de dinero que pretenda de alguna manera implementar un programa, una malla curricular que es atentatoria a los intereses del Paraguay. Atenta. Es violatoria incluso de la Constitución porque va contra la familia, va contra el matrimonio, va contra la patria potestad y va contra especialmente de la genuina formación de los niños, que tiene que estar basada en principios y valores. Porque la primera educación de una persona se hace en el hogar. En realidad la educación que viene después, que se hace ya en los colegios y en la escuela, es una continuidad de lo que se hace en los hogares. Entonces, si en la casa se le enseña al niño, a la niña, a amar al Paraguay, de que existe hombre y mujer, de que en el Paraguay es muy importante respetar a la familia, de que en el Paraguay es muy importante respetar la soberanía, que hay que respetar nuestra historia, y te viene un proyecto ligado a esa suma de dinero que te dicen, por ejemplo, que los tipos de familia ya no son solamente el tipo de familia tradicional, hombre y mujer. Los tipos de familia van a aprender así nuestros niños, son también la que se establece bajo hombre y hombre y mujer y mujer. Bueno, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando la educación es estatal, entonces todas las personas que están en la educación estatal van a aprender solamente eso. Por eso es que la educación no puede ser de hecho también de paso, ¿verdad?, estatal. ¿Por qué? Porque la malla curricular de la educación estatal es homogénea. No puede haber diversidad. La diversidad es propia, más bien, de la educación privada. Decime, ¿vos no podrías estar acá el lunes a las 10? Sí, con mucho gusto. ¿El lunes, feriado? Feriado. Es un buen momento también para hablar de nuestra independencia. Y para eso te estoy cruzando la invitación. Muchas gracias. Sabía que usted tenía una sorpresa. No, porque se nos están acabando los minutos. Sí. Y acá también Víctor Pavón, a través de Libertad y República, dijo, cuando el 30% se bajó al 10%, el impuesto a la renta, en este caso, ¿verdad?, impuesto a la renta empresarial, a ver qué dice, cuando del 30% se bajó al 10%, el impuesto a la renta empresarial aumentó 10 veces la recaudación. No tuvo el éxito esperado porque al mismo tiempo redoblaron el gasto rígido. No hay partido ni político con ideas superadoras. Nadie se anima. Solo el Partido Libertad y República. ¿Es así o no? Así mismo. Bueno, ese es un tema también importantísimo, Bruno. Bueno, y todo eso vamos a repasar también contigo, más allá de historiar o reverdecer la historia nuestra como nación, del yugo de España a partir de 1811, etcétera, etcétera. Y bueno, también el Día de la Madre, es todo un cúmulo de cosas importantes. Y hablando de cuestiones importantes, si me permitís, Víctor, está el concierto de Berta Rojas esta noche a las 19 horas. Hoy es 12 de mayo. Un invitado especial, Mariano González, es un gran arpista que está radicado en el oeste de Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, Nevada. Hace años está allá y realiza conciertos para Japón, etcétera, etcétera. Mariano González.
Pero Berta Rojas va a estar hoy allá en el Santuario de las Artes en Miami, en la avenida Andalucía 410 de Coral Gables, en la Florida. Ahí va a estar esta noche tocando Berta Rojas. Es una presentación de la Cámara de Comercio Paraguaya Americana y también con el apoyo de FEBICHAM, y también una presentación del Consulado General de la República del Paraguay en Miami, en Estados Unidos. Y este es el gran aporte también cultural que lo hace Miami Technology and Arts University. MTA es una universidad que se gestó acá en Paraguay, pero funciona ya en Miami a través de los directivos de la gente de la UPAP, ¿verdad? Pero no es una conexión directa, no es que es un subsidio, ¿cómo se dice? No es una sucursal de la UPAP, sino es totalmente otra universidad con directivos de Paraguay, ¿verdad? Miami Technology and Arts University, que queda en el número 1 de la Alhambra Plaza, en la suite 1444, también en Coral Gables, en la Florida, 33134. Simplemente la invitación está cursada por Miami Technology and Arts University. Hoy va a estar la celebérrima Berta Rojas en concierto con su invitado especial Mariano González, también paraguayo, un arpista de quilates que hace décadas vive en Las Vegas, Nevada y en la parte oeste de Estados Unidos. Berta Rojas va a estar en el Santuario de las Artes hoy a partir de las 19 horas. Hoy es viernes, así que hay que estar atentos. Y bueno, esto es simplemente fabuloso porque Berta Rojas se abrió paso allá en Estados Unidos hace mucho tiempo. Es una consagradísima guitarrista y célebre referente de la música a escala internacional, hoy en concierto, gracias al soporte, al apoyo de Miami Technology and Arts University de Coral Gables, allá en la Florida, en la zona de Miami, por supuesto, para más o menos, bueno, tiene varias zonas, pero también, ¿qué te parece lo de Berta Rojas? Excelente, pero es excelente, me parece realmente que hay que ponerse contento y me enorgullece que una compatriota como Berta Rojas esté haciendo tanto bien por nuestro país, porque al final y al cabo esto es vender una imagen también del país. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta porque nosotros necesitamos que el mundo nos mire también, porque hay que ser sinceros, ¿verdad? A través del arte, la cultura, como está haciendo Berta Rojas, se logra ese propósito. Bueno, y rápidamente el dólar, ¿cómo está? Según Cambios Alberdi, hoy es viernes, así que sí o sí tenemos que pasar por la casa matriz de Cambios Alberdi, acá en la zona de Villa Morra, en Asunción, sobre la avenida Mariscal López, 4217, casi Capitán Dimas Mota. Hay un teléfono, 021-609905. El dólar a la compra a 7.200, a la venta a 7.230 guaraníes. El euro a la compra a 8.060, a la venta a 8.225. El real a la compra a 1.390, a la venta a 1.420. El peso argentino a la compra a 15,30 y a la venta a 16. Cambios Alberdi, confianza y solidez. Nos estamos yendo, hay que pasar también por la casita gourmet de Judith. Record Electric está con nosotros y despidiendo nosotros al caro amigo hasta el lunes, que sería gratísimo volverlo a escuchar y a tenerlo más distendidamente, inclusive con más tiempo. El lunes es feriado. Es el Día de la Patria, el Día de la Madre. A Víctor Pavón, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Bruno. Nos vemos el lunes. Bueno, cómo no.